si Satanás a los 7 años se le apareció a usted? Eso es correcto. Mientras ellos me hacían a mí el ceremonial, yo empecé a contemplar del espacio, bajaba una bola de fuego. Yo empecé a contemplar del espacio, bajaba una bola de fuego, una bola de fuego. Y este personaje se fue allegando hasta nosotros, hasta que se paró frente a donde estaba mi mamá y mi tío y mi abuela y empezó a darse de la mano con ellos. Y entonces pues la bola de fuego se convirtió en un personaje. Y entonces pues la bola de fuego se convirtió en un personaje. En un personaje como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28, de versículo 13 en adelante. Como eso usted, esas citas las conoce ahora. Sí, eso me las dio a mí el Espíritu Santo después que yo me convertí. Estábamos en la iglesia, un grupo de hermanas rodeando el altar y comenzamos a llorar a Dios. Y le decíamos a Dios, queremos ver tu gloria. Todas a una voz, queremos ver tu gloria. Y mientras los hermanos lloraban alrededor del altar, eran a eso de las 12:30 de la noche. Todas las luces en el templo estaban apagadas. Increíblemente, hermano, cayó un rayo. Fue literalmente lo que vimos. Un rayo de luz que impactó el altar. Un rayo de luz que impactó el altar. Pero fue un rayo que hay hermanas que gritaron para atrás, otras salieron corriendo. Yo escuchaba hermanas correr dentro de la iglesia llevándose la silla porque no encontrábamos el interruptor. La luz había dejado como medio cegado a alguno porque el rayo fue muy fuerte, el resplandor de luz cuando impactó el altar. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya, la paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. Vamos a estar orando para tener una palabra en este día y el tema que tenemos para hoy es el hombre de mi anatema. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y venimos a ti, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo tu favor, tu gracia, Señor, que derrames de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre mi vida, Padre. En esta hora sea reprendido todo espíritu de las tinieblas y tu nombre sea glorificado, Padre Santo, sobre tu pueblo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, mis amados hermanos, vamos a estar viendo la historia de Israel basado en Primera de Reyes en capítulo 20 y ahí vamos a estar leyendo qué fue lo que pasó. Había un rey muy malo, el rey de los sirios que se llamaba Ben-Hadad, que siempre estaba provocando y buscando problemas con Israel, así igual al día de hoy, mis amados hermanos, no ha cambiado. Siempre los sirios estaban teniendo problemas con Israel, buscándole pleito, siempre buscándole pleito. Y a aquel rey se le había antojado que quería el oro y los hijos hermosos que tenía Israel y todo quería quitarlo. Por lo tanto, se vino a tratar de quitarle los hijos. Como al día de hoy, mis amados hermanos, así también es el enemigo, viene a destruir todo lo hermoso que Dios te ha dado a ti y a mí. No nos olvidemos que somos la Israel espiritual de Dios, que ya no hay dos pueblos, sino que hay uno solo. Después de haber tenido unas cuantas luchas, porque este rey asirio venía una vez y otra vez y otra vez y provocando y buscando pleito y se juntaba y buscaba a otros reyes de otras tierras para venir a pelear. Usted puede leer la historia ahí en Primera de Reyes capítulo 20. Y por último, mis amados hermanos, por supuesto que Israel lo vence, no porque fueran muchos, porque dice que los sirios eran bastante. Y ellos vienen a pelear contra Israel y este rey, perdiendo en la batalla, huye, sale huyendo y anda escondiéndose por ahí. Y comienza una trama de vamos a engañarlos porque ellos son muy misericordiosos. Así es al día de hoy, exactamente igual el enemigo. Si no te puede ganar a la mala, intenta engañarte. Ese es el plan del enemigo. Siempre el espíritu ese de engaño está sobre este mundo y el pueblo de Dios debe de estar alerta. No te olvides del tema.
que estamos hablando es el hombre de mi anatema. Resulta que este hombre se anda escondiendo y decide disfrazarse para engañar al rey de Israel, que en ese momento era el rey Acab. Se disfraza haciéndose el pobrecito, con unas sogas, con unos trapos, haciéndose que era una pobre persona. Y dice, hemos oído que los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongámonos pues ahora cilicio en nuestros lomos, sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Así que ciñeron sus lomos con cilicio, con sogas en sus cuellos, y vinieron al rey y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad, siempre con palabras lisonjeras, diciéndose que era siervo. Una falsa humildad, vaya viendo usted acá este detalle, con una falsa humildad engañadora, diciendo, vive tu alma, te ruego que viva, dijeron, te ruego que viva mi alma, y él respondió, si él vive, aún mi hermano es. Le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Pero después de la grande batalla, este rey le dice, el rey de Israel, le dice, si él vive todavía, después de esta tan grande batalla que habían tenido, entonces será mi hermano. Si él vive, aún es mi hermano, como un dicho, como diciendo, no, casi imposible que viva. Pero ellos tomaron esa palabra, porque así es el enemigo, una palabra que tú dices, no sé si te ha pasado, el enemigo la toma para su favor, y para tratar con la misma palabra que tú has dicho, atarte. Así es al día de hoy, hermano. No ha cambiado la estrategia del enemigo. Él sigue exactamente igual. Por eso, cuídate de lo que hablas. Cuidémonos de lo que hablamos, porque el enemigo es muy astuto. Este rey Acab vino Ben-Hadad y le dijo, oh, tu hermano Ben-Hadad vive. Ya tomó la palabra para decirle que era tu hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Este rey recibe a Ben-Hadad porque él vino con engaños y con mentiras y tomó de la misma palabra diciéndole, él es tu hermano, él es tu hermano. Y ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura referente a aquellos que son enemigos del pueblo de Dios. Al día de hoy, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Salió un profeta, mis amados hermanos. Dios envía un profeta, porque Dios siempre envía a hablarle al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos. A veces el hombre persiste en pecar. O sea, el rey de Israel se había equivocado, no consultó a Dios para saber si Ben-Hadad en realidad era su hermano. Después de haber hecho tan grande estrago, venir a hacer estrago en Israel, a tratar de robarse sus hijos, su plata, su oro, y de tiempo en tiempo dice que volvía a insistir con las guerras, juntaba reyes y armaba sus líos bien gordos como al día de hoy. No consultó a Dios y aceptó a Ben-Hadad diciendo, oh, él es tu hermano, él está vivo. Este rey Acab lo recibe y con halagos, porque mire usted bien, con engaños, le dice Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Ben-Hadad le ofrece regalos, presentes. La Escritura es clara cuando nos dice que el presente, mis amados hermanos, corrompe. Los presentes corrompe. Tanto halago, las palabras lisonjeras, que es exactamente igual, corrompen, mis amados hermanos. Y este hombre, este rey, se deja convencer por el otro rey engañador y mentiroso, porque siempre el enemigo va a venir con halagos, va a venir a decirte que tú eres de lo mejor, para que tú lo dejes pasar, para que tú aceptes su propuesta. Vino con regalos, diciéndole que le iba a restituir, que le iba a dar plazas y tierras y todo lo que su padre había ganado. Y no solamente eso, Acab hizo pacto con él. Entonces sale un profeta para darle una palabra al rey.
para darle una palabra al rey, también se disfraza, porque el rey lo conocía, se disfraza, se tapa los ojos, se hace herir una pierna y una estrategia que él usa para ir y llegar hasta el rey. Se presenta allí ante el rey en el camino y le dice: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Le dice el profeta a este rey. Tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. Así, al día de hoy, cuando tú das una palabra o el Señor habla a través de su palabra, que debemos apartarnos del anatema, de aquello que el Señor ha dicho que están en contra de Él. Por eso está escrito allí en 1 de Juan 4, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son los que han salido por el mundo. En esto conoced que al Espíritu de Dios, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo este espíritu del anticristo. Ellos son del mundo, vaya viendo las características, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error. La palabra es clara cuando nos dice, mis amados hermanos, que debemos de permanecer en la doctrina de Cristo. Debemos de permanecer en la doctrina de Dios. Allí leemos también en 2 de Juan, en el capítulo 1, que nos da un mandamiento, y es el mandamiento de permanecer en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, no en un nuevo evangelio, en otro evangelio, en otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Mucho me regocijé, dice esta carta de Juan, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No te escribo, dice, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿con quién tenemos que amarnos los unos a los otros? Con los engañadores, como hizo Acab, el rey de Israel, con Ben-Hadad diciendo, este es mi hermano porque tomó el dicho de su boca, engañando, habiendo sido engañado por el rey, Ben-Hadad, que era un rey engañador y mentiroso, violento, asesino, que venía a destruir su pueblo y a robar todas sus ganancias. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, muchos engañadores, y dice la palabra, mirad por vosotros mismos. El Señor nos está llamando la atención, nos está llamando, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas el galardón completo, porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y hoy en día usted puede mirar tantas doctrinas, usted mira y dice, pero ¿por qué hay tantas doctrinas? Tú miras y todos son diferentes, todos tienen diferentes doctrinas, pero la doctrina de Cristo es una sola. Hay muchos Ben-Hadad al día de hoy en los altares, disfrazados de hermanos, y son el hombre de mi anatema, como dijo el Señor a través de su siervo el profeta. Son los hombres del anatema porque tienen otra doctrina. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Doctrina es perseverar. ¿Qué es perseverar? Siempre igual, sin cambio. Ahora, si tú ves que esa persona, tú te pones a mirar el fruto, vamos a ver, se presenta como de sana doctrina, se viste como igual, se pone un atuendo de modestia, como dicen ahora, de pudor y modestia, se viste con un vestido hasta el cuello y unas mangas hasta el codo y su falda larga.
pero tú escuchas su hablar, ese hablar que tienes que escudriñar el fruto de lo que sale de su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, para ver si el fruto es bueno o no es un fruto engañoso, como este rey Ben-Hadad que estaba dando un fruto engañoso, diciéndose hermano después que había hecho tanta destrucción durante tanto tiempo al pueblo de Israel. Y después se decía hermano y vino con halagos y con regalos y que te devuelvo las tierras y que te doy esto y que te doy aquello, lisonjeándole. Entonces dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, es el mismo mensaje, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo que le dio palabra al rey Acab en aquel día, diciéndole, por cuanto soltaste al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Hay mucho pueblo perdiéndose, mis amados hermanos, mucho pueblo siguiendo a muchos pastores, profetas que se dicen, yo soy tu hermano, yo soy tu hermana. Yo soy el ungido de Dios, soy la ungida de Dios. Y ese pueblo, mis amados hermanos, se está perdiendo porque son Ben-Hadad, son el hombre de anatema de Dios. No tienen la doctrina de Cristo, ni siquiera tienen el espíritu de Cristo. Ellos aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Desean las riquezas y los bienes de este mundo. Andan detrás, mis amados hermanos, de su Dios, el Dios Mamón, el dinero, riqueza y fama es lo que buscan, como que si eso fuera el Dios de los cielos. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, así está escrito. Y Dios mismo nos ha dicho, no creáis a todo espíritu. Ellos son del mundo y por eso hablan las cosas del mundo. Aún podemos ver, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que dijo el Señor referente a quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es? Mi hermano es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana. ¿Y a usted le parece que la voluntad de Dios es que se esté predicando al día de hoy otro evangelio? ¿Pueden ser nuestros hermanos aquellos que están predicando un evangelio diferente? No, no puede ser. Alguien que te dice, te puedes poner un pantalón con pudor y modestia. Eso es un engaño y es una mentira. Te quieres poner un pantalón perfecto, escoge un pantalón que tenga pudor y modestia, que se vea decente, que se vea modesto, que no se vea llamativo, que no sea algo que tiene un hoyo acá arriba, un roto por todos lados y que se te vea hasta el cielo por todos lados. Me tocó ir en una ocasión de misión a un lugar a predicar. Cuando llego me iban a cruzar en un caballo, el río estaba un poco hondo. Todas las personas iban en caballo a la congregación, las mujeres iban en pantalones, todas a la congregación en caballo, porque subirse sin un pantalón jean grueso encima de ese caballo con una falda era destrozarse todo por ahí abajo. ¿Qué tuve que hacer para cruzar el río? Montarme al caballo. Usted no me va a decir a mí, ay, ya pecó porque se puso ese pantalón, Porque el mismo Señor ha dicho que no te pongas ropa de hombre. El pantalón fue diseñado desde el principio. Era el calzoncillo largo que usaban los sacerdotes. Un calzoncillo diseñado largo para ponerse debajo de la túnica. Ese era un tipo de pantalón y era para el sacerdote que era hombre. Así fue lo que Dios le dijo a Moisés para que le pusiera a Aarón. Al día de hoy se ha hecho ese mismo calzoncillo largo, se ha ido modificando, ajustando. Primero se hizo pantalón, ya el hombre quitó la túnica y usó un pantalón flojo y después ya directamente las mujeres empezaron a poner el pantalón. Gálatas 1:6 nos dice, no hay otro evangelio.
No hay otro evangelio, el que te diga, ponete un pantalón flojito, ponete una falda pantalón, ponete unos collares y aretes discretos, te está diciendo ponete un poquito de levadura que no hace nada. Un poquito de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Estoy maravillado, le dijo Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El que anuncia otro evangelio al día de hoy, del que está escrito, del que anunciaron los apóstoles y profetas, apóstoles, aquí está hablando del que os hemos anunciado. Ahora dígame, ¿cuándo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablaron de riquezas, mis amados hermanos, de ser ricos, millonarios, de tener dinero en el banco, de vivir como reyes en esta tierra? Nosotros tenemos que vivir, somos hijos del rey, tenemos que estar como rey. Mis amados hermanos, perdieron sus vidas con la cabeza para abajo. Pedro fue muerto y todos los apóstoles, mis amados hermanos, fueron perseguidos, aserrados, azotados, vivieron en cuevas, errantes, sin ver, dice, lo prometido, con la esperanza de que iban a verlo. Usted puede leer allí, como dice en Hebreos capítulo 11, todo lo que pasaron aquellos siervos de Dios, mis amados hermanos. Padecieron por causa del evangelio. Y al día de hoy, muchos ministros hablando un evangelio diferente, hablando de otro evangelio, no del de Cristo. El de Cristo no, mis amados hermanos, porque el Señor fue claro, dijo, vended lo que poseéis. O sea que no tenemos que poseer riqueza, porque difícilmente un rico se salva, dice la palabra de Dios. Pero hoy se está predicando que debes empoderarte, que debes impactar naciones. Ahora dígame usted, ¿dónde está eso? Impacta naciones. ¿Que debes de impactar naciones? ¿Acaso los apóstoles predicaron el evangelio impactando naciones? ¿Dónde está ese evangelio que no lo encuentro? Lo que sí dice la palabra de Dios, que Cristo iba a impactar al mundo entero. Cristo es el que tiene que impactar naciones, no eres tú, no soy yo, es Cristo, es el nombre del Señor. Pero hoy en día se predican a ellos mismos. Por eso dice la palabra, muchos anticristos han surgido por el mundo, muchos anticristos. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, es el mismo hoy. El hombre del anatema sigue al día de hoy en los altares. Ahí una mujer predicaba y decía, a las 12 de la noche, con las luces de la iglesia en oscuridad, todo apagado, estábamos invocando a Dios porque queríamos ver la gloria de Dios en oscuridad. A las 12 de la noche, tomado de la mano, invocando a Dios. Dígame usted a qué Dios estaban invocando. Y de repente cayó un rayo en el altar y todos se asustaron y corrieron en la oscuridad de la noche. Dígame usted por qué tenían la luz apagada, por qué estaban en plena oscuridad a las 12 de la noche invocando a Dios. ¿Qué tipo de Dios estaban invocando? Estábamos en la iglesia, un grupo de hermanas rodeando el altar y comenzamos a llorar a Dios. Le decíamos a Dios, queremos ver tu gloria. Todas a una voz, queremos ver tu gloria. Y mientras los hermanos lloraban alrededor del altar, eran a eso de las 12:30 de la noche. Todas las luces en el templo estaban apagadas. Increíblemente, hermanos, cayó un rayo. Fue literalmente lo que vimos. Un rayo de luz que impactó el altar. Un rayo de luz que
impactó el altar. Pero fue un rayo que hay hermanas que gritaron para atrás, otras salieron corriendo. Yo escuchaba hermanas correr dentro de la iglesia llevándose la silla porque no encontrábamos el interruptor. La luz había dejado como medio cegado a algunos porque el rayo fue muy fuerte, el resplandor de luz. Cuando impactó el altar, Si Satanás a los 7 años se le apareció a usted, Eso es correcto. Mientras ellos me hacían a mí el ceremonial, yo empecé a contemplar del espacio, bajaba una bola de fuego. Yo empecé a contemplar del espacio, bajaba una bola de fuego, Y este personaje se fue allegando hasta nosotros, hasta que se paró frente a donde estaba mi mamá y mi tío y mi abuela y empezó a darse de la mano con ellos. Y entonces pues la bola de fuego se convirtió en un personaje. En un personaje como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 13 y 14, y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28, de versículo 13 en adelante. Como eso un querubín. usted, esa cita las conoce ahora. Si eso En me ese la dio entonces- a mí el Espíritu Santo después que yo me convertí. Jesús dijo claro, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no los que vienen contando un cuento, no que hay otro evangelio, sino que estos perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Aun si un ángel te viene anunciando el evangelio de la prosperidad, tú no lo puedes recibir. Eso es un evangelio diferente. Escrito está, sea anatema. Muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Dónde está el arrepentimiento, mis amados hermanos? No hay quebrantamiento. Parece que la historia de ser brujo en el pasado, hoy en día, lo cuentan como una alegría, como algo maravilloso. Están allí como felices contando que eran brujos y que eran elegidos del diablo para hacer maldades. Y de repente se encarama y son pastores, son pastoras y están dirigiendo y dice, yo antes era bruja. Pero no hay, hermano, una historia de liberación y de frutos dignos de arrepentimiento, donde no hay claridad si la persona tuvo toda esa familia anteriormente y era casada o casado. No hay evidencia, mis amados hermanos, de que esa persona esté o no esté en adulterio. Una evidencia clara, no hay claridad y el pueblo no indaga, no investiga, no pregunta. Igualito que el rey Acab, no indagó, no preguntó. Absolutamente nada, lo recibió a Ben-Hadad y le dijo, tú eres mi hermanito, eres mi hermano, sí, cómo no. Y lo dejó ir, sí, cómo no, no hay problema, estás perdonado, la vida, tú eres mi hermano. Y que palabras halagüeñas, dádivas que corrompen, mis amados hermanos, y el pueblo está cayendo en este engaño, pero está cayendo tan fácil. El Señor, mis amados hermanos, nos está llamando a una reflexión. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Por qué perdían la guerra? ¿Por qué estaban perdiendo la guerra? Aquel pueblo que estaba llevando Josué. Porque habían cometido prevaricación en cuanto al anatema, habían prevaricado delante de Dios, porque había un hombre que tenía el anatema escondido en su casa, porque usted puede ver cómo todos los ministros que se dicen ministros, pero son ministros de Satanás, que están predicando otro evangelio, tienen el mismo lenguaje, todos juntos hablan de prosperidad, del reino ahora, de los códigos. Dígame usted dónde está el reino ahora en la Biblia. ¿Qué reclamaron? ¿Los apóstoles acaso reclamaron el reino ahora, las riquezas ahora, la buena vida ahora? No, ninguno, mis amados hermanos. Sé vivir en lo poco, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, dijo Pablo. Andaban, como dice Hebreos 11, errantes, escogiendo antes ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Así fue Moisés, mis amados hermanos, pasando a haber tenido todo a no tener absolutamente nada.
en el desierto, sin nada. Se fue sin nada, sin ninguna riqueza. Todo lo dejó. Azotes, cárceles, prisiones. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. No tenían prendas caras. No las tenían. Vestidos de pieles de cabras, pobres. Parece que ser pobre no es una maldición, porque los pobres siempre los tendréis con nosotros, pues lamentablemente se está enseñando que tenés que tener las riquezas de este mundo, porque si no, no sos bendecido, no sos un hijo bendecido. Y eso es mentira del diablo, mis amados hermanos. Angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Aleluya. Esa es la bendición de Dios. El anatema hacía que el pueblo perdiera la batalla. Así le pasó al pueblo aquel que iba con Josué. Perdieron ante los de Jai, quedaron muertos miles, muchos hombres allí en la batalla. ¿Y por qué estaba pasando eso? Porque había anatema en el pueblo de Dios. Había alguien que había escondido el anatema, que tenía lo que estaba maldito en su casa, y al día de hoy el pueblo de Dios está perdiendo porque tiene el anatema también en su casa. Recibe en su casa y le dice bienvenido a todo aquel que está predicando un evangelio diferente. Vienen y le dicen, tú eres mi hermano, yo soy tu hermana, también Dios me ha llamado con un grande propósito. Hermano, no hay arrepentimiento todavía, no hay arrepentimiento, como que es una jactancia, una gran jactancia. La vida que hicieron cuando eran brujos, cuando eran hechiceros, es una jactancia decir que fueron elegidos por el diablo para tener la maldad. Ahora, ¿qué Dios es el Dios de la riqueza? La Biblia me dice, no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. El Dios de la riqueza se llama Mamón. El pueblo debe despertar y saber que hay hombres y mujeres que son anatema. Son anatemas, son malditos, están malditos por Dios, porque están predicando un evangelio diferente. El Señor me daba una palabra en estos días, que Elías, por haberse enfrentado a los falsos profetas de Baal, recibía persecución. Y todos aquellos que hablamos esta verdad, mis amados hermanos, tan grande, también tenemos una persecución espiritual. Hay ataques espirituales, porque detrás de estas personas hay fuerzas espirituales de maldad muy fuerte, hay satanismo, hay una fuerte infiltración del satanismo en los altares. Y las personas que caen endemoniadas no caen por el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Les voy a mostrar cómo también los satanistas hacen milagros. Los satanistas también sanan. Los satanistas también hacen milagros. Infiltrado está también Roma, mis amados hermanos. Mi esposa, como buena cristiana, pastora y misionera, pastor ese que me contestó, digo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad y lo que ustedes reciben son demonios del infierno. Ah, sí, pero Aira, ven acá, ustedes predican y dicen que Dios es el que sana, y los espíritus que yo tengo también sana, y los espíritus que yo tengo también sana. Pues entonces pruébame tú a mí que los espíritus que yo tengo no vienen de parte de Dios. Los curas que usted dice, ¿cómo es posible que se puedan infiltrar? Pues hay testimonio de sacerdotes que eran del catolicismo, que se han convertido al evangelio y han dicho que han infiltrado las iglesias evangélicas. Dios ha sacado, así mismo en el tiempo de Elías, también ha sacado a su gente. Elías recibió persecución, una persecución fuerte de parte de Jezabel. El espíritu de Jezabel, ese espíritu arrogante y prepotente que se levanta para destruir a los siervos de Dios y las siervas de Dios, persiguió al verdadero siervo de Dios que era Elías, deseándole la muerte. Y aún usted puede ver cómo el enemigo en el mundo espiritual venía aquel viento quebrando ramas y quebrando árboles, y no era el espíritu de Dios, era espíritu del mal
buscando a Elías para matarlo, buscando a Elías para matarlo. Porque también el enemigo usa las cosas que están en tu entorno. Muchos han enfermado, muchos se han deprimido. Vemos que Elías huyó y se metió a la cueva. Al día de hoy hay muchos pastores y ministros que por hablar esta verdad han sido perseguidos y otros hasta muertos han sido. Este tipo de gente hace en la oscuridad y con la luz apagada invocan sus demonios, mis amados hermanos, enviando espíritus de muerte y de destrucción sobre los siervos de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios despierte y se ponga a orar por los verdaderos siervos de Dios que estamos predicando, no otro evangelio, sino el que escrito está. No nos podemos cambiar, no podemos aceptar el engaño y la mentira, las palabras lisonjeras de estos que están predicando el evangelio del empoderamiento, este evangelio de impacta naciones, de impactar, como que es la persona que tiene que impactar cuando es Cristo el que tiene que impactar. Este es el tiempo de la apostasía. No sueltes el hombre del anatema, no digas que es tu hermano, no digas que es tu hermano, no digas que es tu hermano o tu hermana. Tu hermano y tu hermana son aquellos que hacen la voluntad de Dios y que perseveran en la doctrina de Cristo. Por cuanto dejaste escapar de tus manos al hombre que yo había condenado, pagarás con tu vida y por la suya, con tu vida por la suya y con tu pueblo por el suyo. Aún, mis amados hermanos, el pueblo perderá su familia, se perderán ellos, perderán lo que Dios les ha dado, porque agarraron toda la palabra del anatema, toda esa palabra se la han comido, la han bebido y no se apartan, están cegados por ese engaño. Es el mismo evangelio que está predicando Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Dante Gebel, César Castellano. Todos predican el mismo evangelio. Ellos están preparando la gente para el anticristo. Gente que quiere brillar ellos, gente que quiere el éxito, la fama, que busca el dinero. Esos son los que están, no son los que se han negado a sí mismos, porque tienen doble discurso. Ellos tienen un atuendo de ropa para subirse al altar y otro para bajarse, mostrando sus carteras, sus zapatos, mostrando vanidades, que se suben al avión, que se bajan al avión, que tienen un auto, que tienen casa en el barrio de los ricos. ¿Qué es eso? Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo, que tienen un vestido para cada predicación, uno a cada rato, mis amados hermanos. Engaño en el pueblo de Dios, donde hay un maquillaje tenue, donde hay un maquillaje entre comillas, con pudor y modestia, cuando sabemos que todos esos maquillajes, todos esos polvos y todas esas tinturas de pelo son del mismo infierno. El Señor no ha llamado a la mujer a teñirse el pelo, porque le ha dado sus canas, dice la honra del anciano es su cana. ¿Acaso no es una honra que Dios te haya dado canas en tu ancianidad? Si eres anciano, eres anciana y tienes cana, pues no te las quites, no te las cortes, no te las arranques. Es la honra que Dios ha puesto sobre tu cabeza. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Es necesario que el pueblo se vuelva a Dios, mis amados hermanos. Se vuelva a Dios de todo corazón. Comience a abrir los ojos de qué está escuchando y a quién está recibiendo en su casa. Porque el que recibe otro evangelio, otra doctrina, participa, dice. No le digas bienvenido porque vas a participar de sus malas obras. Se bajan del altar y se ponen sus pantalones, sus collares, sus aretes. Se van a los spas, se van a la playa, se van a todo lugar, mis amados hermanos, haciendo lo malo, haciendo lo que Dios ha dicho que no quiere que hagamos, que andemos mostrando la desnudez. Pero engañan al pueblo, engañan, hermano. Profundice usted mismo, por sus frutos los conoceréis y de la abundancia del corazón abra la boca. Un siervo de Dios no anda buscando empoderarse, no se anda diciendo que es impactadora de naciones, que es alguien más que el otro, que dice para mí, yo tengo el avión y para ti, tú tienes la fe para una bicicleta, como he puesto las pruebas en otros videos. Para mí, un residencial en el barrio de los ricos y tú tienes la fe de la arrimada. ¿A usted le parece que es una persona que tiene a Dios en su corazón?
Eso es arrogancia, eso es jactancia. El pueblo de Dios debe de despertar, mis amados hermanos, debe de despertar, reprender al pecado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Así nos dice Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque aún muchos después, habiendo deseado heredar la bendición, fueron desechados y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así le pasó a Esaú, que fue fornicario. Por una sola comida vendió su primogenitura. Tú no vendas tu primogenitura, no vendas tu salvación por un plato de lentejas. No te dejes que te engañen. No dejes que te engañen. Cuida tu salvación con temor y temblor. No sigas a los engañadores, a los que tienen doble discurso. Vuélvete a Dios, vuélvete al Señor de todo corazón y apártate de esos falsos predicadores que están predicando el evangelio de la prosperidad, del reino ahora. Esta mujer que dice, mis hijos, tú no eres hijo de ninguna mujer anatema y pecadora, ni eres hijo de nadie, eres hijo de Dios. No llames a nadie, padre, madre. ¿Qué es eso? Ese es otro evangelio. Dígame usted, aquí en la Biblia, ¿dónde estaba diciendo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nuestra madre María, nuestra madre? Porque era la madre de Jesús, podían haber dicho, nuestra madre María, en ningún lado dice ahí que era madre de nadie o alguna otra mujer que estuviera allí, como habían mujeres que también andaban con los apóstoles y con Jesús. No vemos que dijeran Juana nuestra madre o María nuestra madre, ¿no? O María Magdalena nuestra madre, ¿no? Nadie decía que eran ni madres ni hijos de nadie. Todos son hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia de su pueblo que está siguiendo otro evangelio. Jesús es el único mediador entre nosotros y Dios. Es Jesús el que intercede por nosotros. Es Jesús el que dio su vida por nosotros. Es Jesús el que aboga por nosotros. Es Jesús el que nos enseña a través del Espíritu Santo y de su palabra. No otro evangelio, mis amados hermanos. Resistamos a palabra de hombre y busquemos a Dios de todo corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra a través de la Escritura. Padre mío, líbranos, Señor, de los anatemas, de los hombres engañadores, Padre, que andan predicando otro evangelio, que endulzan con sus palabras lisonjeras los oídos de tu pueblo. Líbranos, Padre. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Líbranos del mal, te lo pedimos, Padre Santo.